Pero, a ver, permitir. A ver, la ayudante no me está haciendo entrar los... porque me ponen a mí que los permita. Bueno, disculpen la interrupción. Sí. A ver, haceme entrar a los alumnos porque si no yo estoy interrumpiendo todo el tiempo el discurso. ¿Me lo podés aceptar? Sí, los estoy aceptando. Ah, porque me aparecen a mí acá. Bueno. Sí, es una opción que sale para admitir los que estamos acá. Bueno, entonces me confío en vos, así no estoy todo el tiempo Sí. interrumpiendo las explicaciones porque, bueno, no es bueno para entender un poquito mejor. Bueno, la ley de 1912 es, como les decía yo, marca un antes y un después, cambia el régimen político y cambia la vida política, ya vamos a explicar por qué. Pero vamos a ver las características, ¿no? El voto es universal, eso también antes era universal. Masculino, antes también era masculino. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Que es obligatorio. El voto antes no era obligatorio, por lo que la participación política era sumamente escasa, más el fraude que hacían. Es decir, era universal masculino, pero no era obligatorio. Ahora es obligatorio y secreto. El tema del voto secreto en el famoso cuarto oscuro, ustedes seguramente deben haber ido a votar, que se les decía cuarto oscuro, pero lo que significa que está libre de presiones. Porque, bueno, en los periodos políticos anteriores, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, ellos mismos cuentan la anécdota, que como no había un sistema oficial, sino que se inscribían en las parroquias y votaban, el voto era cantado, no era secreto, era cantado, eran sujetos de distintos tipos de presiones. Uno lo apuntaba con un arma, votaban los muertos, lo hacían votar 2 meses, no había un padrón único, chicas, no había un padrón electoral único. Entonces, eso era algo muy, muy desorganizado, aunque uno podía decir, bueno, el que quiere ir a votar puede votar, pero tiene que ir a la parroquia, inscribirse y llegar a la parroquia y que por ahí alguien lo apunte con un arma. Digamos, la gente también estaba desalentada. Entonces, la participación política era escasa. Pero lo importante que vamos a ver acá, que el voto sigue siendo masculino, sigue siendo más universal, pero lo que cambia es que sea obligatorio y secreto, porque ya ahí está obligando, como dice la palabra, a la concurrencia de todos los ciudadanos al comicio. Eso obviamente que también modifica la cantidad de participantes en las elecciones, que va a dar un salto cualitativo en la participación, sobre todo en la primera experiencia, la participación fue del 62%, se considera muy alta para la época, obviamente. Y después tenemos otra característica. Había un padrón único. Eso es muy importante, chicos, porque si ustedes van a la escuela, para el centro de estudiantes, y no tienen un padrón único, porque uno va y se inscribe en cada curso, obviamente que no hay un control de que todos voten, todo lo demás. Ustedes han ido a votar, ya lo saben. Y ese padrón único, como era un voto masculino, se aprovechó la famosa ley Riccieri, que había dado Roca del servicio militar obligatorio, que le permitió tener un registro de todos los varones de mayores de 18 años. Entonces, ahora hay un padrón electoral único. No se puede truchar que vos vas a votar en 3 mesas, y también el que se murió, aunque a veces se hace, pero supuestamente si está bien hecho el padrón, el muerto no puede aparecer. Entonces, eso también es otra garantía importante, ¿no? Y el otro tema que también es muy importante es el sistema de lista incompleta. La lista incompleta. ¿Qué significa? Que las 2/3 partes de los votos era para la mayoría y la tercera parte restante era para la primera minoría. Es decir, ahí le está dando lugar a la representación a la oposición, a otro partido político, ¿no?
Y entonces, estas serían las características más importantes. Bueno, Profe, y una pregunta, sí. ¿también sería no calificado? Otra característica. No. Calificado acá en la Argentina nunca fue calificado. Ni Ah, aún en la ley que buenísimo. se dio en el Congreso de Paraná, que es la ley que rigió el periodo anterior, cuando el país estaba dividido, se sancionó allá. Hubo una discusión muy interesante, porque en esa época estaban los liberales doctrinarios que decían que tenían que votar los más capaces, los que sabían leer, o los que tenían bienes. Bueno, pero en esa discusión, que yo la leí, me llamó muchísimo la atención que acá se tuviera digamos, se sostuviera la mayoría de los diputados y senadores que sancionaron esta ley de 1857, del voto universal masculino, que fuera universal, que no fuera calificado. El calificado, ya lo saben ustedes, el que pone ciertas condiciones. Si tiene plata, vota. Si sabe leer, vota. Si no tiene plata, no vota. Si no sabe leer, no vota. Ese sería el voto calificado, ¿no? Acá no, Perfecto. universal. Lo contrario sería universal. Ahora, todos, en este caso son varones, ¿no es cierto? Pues las mujeres, ¿cuándo llegan las mujeres? ¿Se acuerdan? Hasta el 47, Muy bien. 1947. Muy bien, con la ley durante el gobierno de Perón. Entonces, acá todos los varones tenían el mismo derecho a votar como es ahora, incluidas las mujeres, ¿no? Entonces, como les decía, esta ley se va a poner en vigencia en 1912, hubo triunfos radicales, y después en 1916, a ver, alguien permitir, bueno, perdón, me estoy distraída con la gente que va entrando, que va a ser el triunfo de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Con respecto a esta ley, ¿hay alguna duda? No, profesor, ¿no? No, Es profe. fácil. No. Es fácil, pero hay que ver qué importantes las consecuencias, ¿no? Porque es la ley que permite que el radicalismo, de ser un partido opositor, pase a ser un partido de gobierno, ¿no? Porque esclarece las leyes de juego y deja participar a la ciudadanía. Nada más, eso es todo. A mí, profesora, disculpe, ¿no? Yo tengo duda conceptual con respecto al temita de ciudadanía concedida y con ciudadanía concebida. No lo puedo... Perfecto. Lo estuve tratando de ver, pero inclusive Sí, no encontré una definición. Es complicado. Y además el texto de Romero, que es el texto que tienen que tener ustedes, Sí. es medio que yo hemos hablado, a ver, de buscar algún texto alternativo. Es bueno, es muy bueno, pero hay algunas cosas como esto que son medias enrevesadas, como las explica. El caso, esto, un puntito me voy a salir. Esto tiene que ver con este pensamiento del reformismo que decía curar, ¿cómo es? Prevenir que curar. Mejor prevenir que curar. Prevenir antes de curar. Y entonces, el mismo gobierno oficialista del Partido Conservador, cuando ve y también absorbe las ideas del resto del mundo, ¿no? Porque López Peña ha sido una persona que estaba en Europa, ha estudiado política en Europa y ha estado viendo toda esta situación, dice, vamos antes de que ellos puedan revolucionarse o puedan, digamos, afectar el sistema político y todo lo demás, le vamos a conceder desde el gobierno oficialista la ley, pero con la intención de contener a este pedido de demandas políticas y sociales. No era que fueran buenísimos y qué sé yo, no, ellos se dan cuenta y lo han visto con lo que ha pasado con el radicalismo, revolución, abstención y todo lo demás. Entonces le vamos a dar un lugar de legitimidad, lo vamos a contener, pero somos nosotros, los conservadores, los que vamos a promover la ley esta ley electoral de 1912. Es decir, que fue concedida por los mismos conservadores, más que haya podido ser una consecución por parte de los radicales. Los radicales podrían haber presentado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores,
y bueno, lo podrían haber votado el resto no, o podrían haber hecho una revolución, o podrían haber hecho lo que sea. Pero es el mismo gobierno conservador y está dentro del pensamiento reformista, que decir, bueno, acá viene una corriente de cuestionamiento político y social que hay que contener. Entonces, mejor, démosles una ley donde el radicalismo pueda estar presente como... Ellos pensaban como partido opositor. Ellos, en los registros de la época, yo he leído algunos, que cuando Irigoyen ganó, no pensaban que Irigoyen podía ganar. Ellos pensaron que iban a ganar ellos y que probablemente el radicalismo iba a ser la fuerza minoritaria, que iba a tener presencia política en el Congreso, que nunca había habido una presencia de un partido opositor, porque antes había sido lista completa, ¿se acuerdan? Ahora es lista completa, que es lo que habíamos acabado. Entonces, fue el gobierno conservador el que impulsó la ley para que esa ley fuera sancionada, y vino desde, digamos, desde el gobierno que era opositor a Irigoyen. De todas maneras, esta ley está en un momento de transición, donde hay crecimiento de otras maneras de cuestionar a la vida política, el fraude, pero por otro lado también los conservadores, ellos pensaban que con el logro económico, que la Argentina había logrado ser una potencia mundial, por este modelo agroexportador, etcétera, algunos pensaban, dicen, no, la gente nos tiene que apoyar porque el país ha tenido un modelo económicamente exitoso. Pero bueno, esos son dos pensamientos, de un lado y del otro. Y tan es así que Irigoyen en la primera elección ganó por muy poquito. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien se los dijo? Los porcentajes, por el 47%, Irigoyen. 48% de 62% de inscritos en el padrón de participación. Claro, pero lo que pasa, les explico, a ver si ellos se los han dicho, no sé. Si ya lo saben, díganmelo porque no quiero ser repetitiva. El sistema que establecía electoral, que establecía la Constitución de 1853, es de voto indirecto. Es distinto al actual, que es directo. El voto indirecto significa que cuando uno iba a votar antes del 94, votaba a electores. A electores yo votaba electores del Partido Radical, si era radical, el otro votaba electores del Partido Peronista, y así sucesivamente. Y esos electores se reunían en un colegio electoral. Esto funciona igual en Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos, correcto, es así. Claro, porque la Constitución del 53 es casi la copia de Estados Unidos. Copia. Bueno, entonces ahí se reúnen en el colegio electoral. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando uno no tiene mayoría propia, como le pasó a Irigoyen le faltaron algunos votos, para tener la mitad más uno, digamos, tenés que negociar con la oposición. Claro. Y a veces pasa que el candidato como pasó con Hillary Clinton, que fue más votada, y sin embargo, no pudo asumir el gol. Ganó Trump. Separado con los estados. Entonces, como que sería más prevalencia en los estados más chicos y más poder por eso. Claro, porque este sistema, un paréntesis de un minuto a ver si sirve. El sistema de voto indirecto y de voto directo son sistemas jurídicos institucionales, así lo podemos decir en el aire, que operan de distintas maneras en la realidad. A veces el sistema en Estados Unidos, probablemente el voto directo sea más aceptable. ¿Por qué? Porque es un país descentralizado. ¿Entienden? Hay muchos estados muy poderosos con mucha población. Nosotros tenemos un país muy centralizado, con Buenos Aires, como decía Luis Alberto Romero, cabeza de Goliat, y otro autor decía monstruo de 7 cabezas. Era tanta la cantidad de población que había que ustedes ya lo saben, es desproporcionado. Y entonces, ¿qué pasa ahora? No es una crítica, es una observación. En el tema de cuando hay elecciones, La Matanza, un poco de votos de Santa Fe, otro de Córdoba, por decirles, ganan las elecciones. Ganan las elecciones.
Yo, por ejemplo, les cuento que soy puntana. Estoy acá desde los 17 años, pero soy puntana. Bueno, y una vez que voy a San Luis, la representación de San Luis en las elecciones nacionales es nada, pero nada, no significa nada. Solamente puede tener un poco más peso, obviamente, en los senadores, que son 3 por provincias, pero este sistema de voto directo o voto indirecto tiene sus pros y sus contras, y yo creo que es de acuerdo a las características de cada uno de los países. El voto, no existe un sistema electoral perfecto, como me decía un profesor ahí cuando yo estuve en España. No existe el perfecto. Es como cuando hablamos del sistema de evaluación. Chicos, no pensemos en un sistema de evaluación perfecto. Tratamos de hacer lo que se puede, porque es así, y de la mejor manera que se pueda. Y entonces, ¿qué pasa? Irigoyen se presenta a las elecciones y con el 42% de los votos no alcanza a tener la mitad más uno, que era lo que necesitaba en el colegio electoral. Entonces tiene que negociar con el radicalismo intransigente de Santa Fe para ganar las elecciones. Y ganó por un voto en el colegio electoral. Es decir, que es una transición, porque después Irigoyen, se los adelanto, ahora ganó con escasa cantidad de votos, y después en la segunda va a ser un plebiscito. Sí, aplasta Más del todo. 60%. Son dos cosas que se suelen preguntar, son dos comparaciones, ¿no? Bueno, Irigoyen gana y con en esta situación precaria. Es una situación precaria, ¿por qué? Porque no tiene, esto se redunda en los otros factores de poder, en los otros poderes. No tiene provincias o gobernaciones a favor, tiene todos los gobernadores en contra, que eran conservadores. Tiene la Cámara de Diputados en contra, la Cámara de Senadores en contra. Entonces está en una situación muy, muy, muy complicada, y él intenta buscar ciertos caminos para dar vuelta a esa sucesión. Obviamente que con todos los gobernadores en contra, él empieza a hacer intervenciones federales por decreto, que va a ser bastante criticado por esto. Va a llevar interventor, el interventor va a desalojar al gobierno conservador, va a convocar elecciones y va a ganar el radicalismo. No sé si ustedes, no, son muy jóvenes, pero en una época el gobernador saliente iba, por una cuestión de uso y costumbre más que de ley, iba a ser senador. Iba a ser candidato a senador, porque antes eran 2. Entonces, Irigoyen, con estas actitudes de intervenir las provincias, decía, bueno, si yo tengo un senador radical, un gobierno, perdón, radical, y ese gobernador, cuando termine su mandato, va a ser candidato de la Unión Cívica Radical, y puede ser que llegue al Senado. ¿Más o menos me siguen? Sí. Bueno, sí, profesor. Pero no con el Senado no pudo, con la Cámara de Diputados, sí. Diputados sí pudo ir aumentando gradualmente en función de sus, digamos, de sus intereses, digamos. De un tema que es un fenómeno político personal, y vinculado a una manera de entender la política que es más cataruza, dice, ¿no es cierto? Irigoyen nació en 1852, ¿no? Pasó por todas las tribulaciones del Partido Radical, porque él estuvo en la Revolución del 90, en la fundación del Partido Radical con Alem en el 91, en la Revolución del 93, en la Revolución de 1905. Pero cuando él entra a gobernar, entra a hacer un partido de masas, que es lo mismo que va a ser el peronismo. Ya no es la consideración del individuo, sino como que el individuo inserto en la vida política, digamos, no es que yo considere a uno de ustedes en forma individual y yo diga, por decirles un ejemplo, chicos, espero que más o menos sea feliz, decirle, bueno, ustedes están en una casa y ustedes son la familia Telerín. ¿Se dan cuenta? Ustedes son un grupo.
Y otra cosa es Juanita sola. ¿Se entiende? Hay una concepción de la política que viene entendiendo la política como la participación de las grandes cantidades de gente, la participación de masas. Hay un líder muy carismático siempre, como pasa con Perón igual. Este líder, Irigoyen es un personaje muy particular. Ustedes saben que es una persona sumamente tímida, no habló nunca en público, muy austero, vivía encerrado en la casa, en la calle de Brasil. La única forma que él hizo política, y parece ser que tuvo su éxito relativo, fue recibir personalmente a los dirigentes y a la gente que quería solicitarle algo En su propia casa. Y desde ahí era muy hábil, porque hay testimonios que dicen que era muy empático. Convencedor, entrador, digamos. Entrador, porque tenía por ejemplo, le decía, viene un senador de Entre Ríos, qué sé yo, pero era un radical de San Luis. Entonces él se tomaba inclusive el trabajo, obviamente no solamente él solo, de saber quién era, de dónde venía, de conocer la problemática. Entonces ahí se entablaba un diálogo más fluido, porque él tenía ese recurso de saber quién estaba viniendo a hablar con él, para saber qué era también inclusive lo que era lo más adecuado para decirle. Ese fue el estilo político de Irigoyen, persona a persona, lo recibía uno a uno. No habló nunca en público, chicos, no habló nunca en público. Ahora, se generó una adhesión incondicional en la masa. La gente lo empezó a tratar como si fuera casi el apóstol, le decían. Algunos le decían un santo, el santo laico. Otros llegaron a decirle Jesucristo. La mierda. No, es fenómeno de estos políticos y sociales que son muy llamativos, porque además, porque uno lo ve a Perón, que es un seductor, que habla con la gente, qué sé yo. No salía en el público y la gente lo quería igual, muchísimo. Y lo apoyaban. Y entonces, tan es así que en el 62 fue una elección plebiscitaria, ustedes ya lo saben, aún el Partido Radical dividido. Y bueno, era muy austero, una persona que no exhibía riqueza. Dicen que lo fumaba, que no tomaba, que no salía, que estaba todo el tiempo encerrado en su casa, queriendo hacer política. El peludo, le decían. ¿Se acuerdan ustedes de eso? El peludo, sí, lo escuchamos en los podcasts. ¿Ustedes han visto algunas veces Hay una caricatura en el libro sobre eso también. ¿Han visto en el campo los peludos? Sí. También le dicen los quirquinchos, ¿los has visto? Exacto. Yo que soy mujer de campo, me crié en San Luis, hacen como un huequito, así, y tienen como una caparazón redura, y se quedan en la cueva, están mucho tiempo en la cueva, casi ni salen, por eso le dicen el peludo. Y porque bueno, era la característica de él. Pero fue generando ese fenómeno de masas. Ahora, Irigoyen también, eso también lo tienen en el programa, ese fenómeno de masa tuvo que ver con creer que el Partido Radical era la causa, era lo mismo que la Nación, y era la famosa causa que era regenerar el sistema republicano y político, terminar con el régimen anterior, que era un régimen falaz y descreído, y qué sé yo. Y esa causa y esa identificación del partido con la nación hace que sea un régimen unanimista, como va a ser Perón. Es decir, él va más allá del Partido Radical. Yo quiero abarcar toda la sociedad. Y eso también es la indicación de que se está generando un proceso de apertura política mayor. Ustedes saben que los partidos políticos, como la palabra lo indica, representan una parte de la sociedad.
no hace falta que se lo diga, cada uno representa una parte diferente, unos tienen más votos, otros tienen más votos. Bueno, tanto Irigoyen como Perón por eso dice Cataruzza, son hombres del siglo XX, que conciben a la política como política de masas. Es decir, la política va a ir más allá del Partido Radical, se va a convertir en la causa de la cual todos tienen que participar. Repito, el Partido Radical se identifica con la nación, es lo mismo, y hay que llegar a todos los sectores de la sociedad porque se sienten como que ellos vienen a salvar, digamos, al país de un régimen corrupto, ¿no? Y ese tema es muy interesante porque se lo compara mucho con el de Perón. Perón, ¿se acuerdan? No sé, ya lo van a ver después, hablaba de comunidad organizada, también empezaba a intentar abarcar todos los sectores políticos y sociales y instituciones intermedias. Este es un tema interesante. En Irigoyen, que comienza en el siglo XX, una figura parecida a un caudillo. También hay autores que dicen es un caudillo, porque es él el que quiere manejar todo. No, digamos, no acepta muchas opiniones de los demás. Por ejemplo, él niega el Congreso. Esa es una de las características de que ha sido criticado por eso, ¿no? Por ejemplo, todos los años los presidentes, ustedes deben saber, van a dar su discurso inaugural cuando se inician las sesiones. Sí. Bueno, no fue nunca. No fue nunca. Y cuando llamaban a los ministros para interpelarlos, que es un mecanismo tampoco quería que fueran. Claro, se lo puede preguntar a un ministro a ver qué estás haciendo. Tampoco les permitió que fueran. Es decir, que él fue llevando a un gobierno que después va a tomar este nombre, personalista. Personalista. Él decide todo. Él decide todo. Y él estaba en todos los detalles, como que no dejaba, como que le costaba mucho delegar, sino que él tenía que estar al tanto de lo que se hacía acá, lo que se hacía allá, que por qué, por esto, por lo otro. Es decir, es una especie de caudillo del siglo XX, porque ¿por qué dice caudillo del siglo XX? Porque la figura del caudillo, en cuanto al caudillo que nosotros estudiaron ustedes en la época de Rosas, de los años 20, por ahí, esa figura había ido transformándose en otro estilo político, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, el régimen, etc. Y entonces vuelve como una personalidad fuerte. Y ese estilo de la personalidad fuerte se repite mucho en la Argentina, ¿no? Es como... Es como que la persona se termina comiendo el partido, se hace más fuerte la persona, digamos, en sí, el político en sí, que el partido queda como relegado, digamos. Claro. Y eso que miren, ya que me hablas de partido, en la época de 1905, pero este tema es un tema que también hay que tenerlo en cuenta, Irigoyen organiza el primer partido político moderno de la historia de la política. Sí. Es decir, a pesar de que lo organiza él, después él hace lo que se le da la gana, pero de todas maneras, organiza un partido político con convenciones, esas convenciones supuestamente elegían a los candidatos, no es nada que ver con lo que hacían los conservadores, ¿no? Y también lo que tiene es que se nacionaliza. El Partido Radical va a tener convenciones provinciales, convenciones municipales, y a veces hasta convenciones barriales. Ese tema de las convenciones es un tema, en 2 minutos, muy interesante. Yo lo he visto no hasta hace mucho. Cuando aparece una convención y hay una reunión política para que se acerque la gente del pueblo, los invitan y hay empanadas. No sé si eso ustedes lo han escuchado alguna vez. Hay empanadas, hay vino. Estamos en la época de los choripanes ahora. Claro, más o menos. Pero siempre es lo mismo. Era una reunión más política, si se quiere, porque venía una persona a visitar a la gente de Mendoza, a hablar de un tema, por ponerles un ejemplo. Entonces iban. Era parte del adoctrinamiento. Era parte del adoctrinamiento, como para mostrar su doctrina. Claro, una manera de atracción y también de darles el discurso propio.
Y entonces esta gente que iba, obviamente, si vos le decís a una persona de un barrio, hasta yo iría chocha de la vida, que me den empanada y vino. Vamos todos con empanada y el vino. En época de campaña pedí todo. Esa siempre es la fija que te... Ahí están todos amables, generosos. Sí, pero iba mucha gente, pero es un método muy inteligente para atraer gente, ¿eh? Muy inteligente, porque no está prohibido desde el punto de vista político. ¿Por qué vas a prohibir una reunión política donde vos convocás a sectores que inclusive a veces no participan tanto de la política? Y bueno, con las empanadas y el vino, vos tenés la reunión asegurada. Bueno, y también hay otra cosa interesante. Eso da la posibilidad de comunicar a un líder político con un agente del pueblo que quizás nunca la hubiera visto. Entonces, es típico, yo lo he visto en algunas cuestiones que he leído, va este hombre más sencillo de campo, vaya a saber, qué sé yo, come la empanada, toma el vino, y se encuentra con un fulano que es una especie de dirigente del partido, y va y le pide, ay, si por favor, cuando te agarran la manga, se dice, por favor, me da una jubilación, me da de comer, me da trabajo, me da esto. Entonces, había esa interacción entre... y bueno, hay algunos relatos que dicen que por ahí iba un personaje que ayudaba a determinadas personas que pedían favores, ¿no es cierto? Uh-huh. Este tema, después el socialismo también es un partido político moderno que se organiza de una manera similar. Son modelos que vienen de Estados Unidos. El Poder Ejecutivo, el Legislativo, la Asamblea, el Congreso partidario, bueno, las autoridades provinciales, locales, municipales. Y el radicalismo es el primer partido político nacional que también eso va a tener mucha importancia en el momento de, cuando el partido se va desarrollando, de tener un peso específico mayor en las elecciones. Porque si yo soy un partido local o un partido que solamente estoy, aunque sea en Buenos Aires, no es lo mismo que tener adherentes en todas las provincias, ¿se dan cuenta? Es como crear una ramificación, ramificamos y llegamos hasta lo más lejos posible, y eso a su vez redunda en las elecciones. Bueno, ese es un tema interesante del Partido Radical, que para redondear y repetírselo, es el primer partido político moderno de esta época. Así que, a ver, no sé qué otra cosa querían... Bueno, las visiones de Irigoyen, obviamente, ustedes deben saber que en la política siempre está el que piensa de una manera, el que piensa de otro, y el que ni hablemos del tema. No hablemos de ese tema. Pero los opositores le decían que era un caudillo ignorante, que era un demagogo, que manejaba las masas a su favor y qué sé yo. Y el otro les decía que ellos eran corruptos, que habían hecho fraude, qué sé yo. Y bueno, y la gente que lo quería Irigoyen, ya les dije, un hombre recto, un hombre probo, un santo, Jesucristo, y bueno, y Irigoyen un poco creyó que esa era su misión, ¿no? No era que lo hiciera de maquiavélico, porque por ahí uno puede pensar, acá viene un maquiavélico que se hace el santo y ya está, y domina a todo el mundo, no. Él asumió y una de las cosas que me acuerdo que decía, solamente yo entiendo el espíritu del pueblo. Y uno decía, bueno, solamente él, ¿viste? Pero él como que había asumido ese rol, ¿no? Es como que se convenció, digamos, del asunto. Se convenció, estaba totalmente convencido. Porque no, digamos, no fue ni ladrón, ni mala persona, que viste, a veces uno dice, bueno, es medio como en la política reciente, pero él estaba convencido. Y terminó siendo un gobierno bastante autoritario, muy personalista, muy sin abrir el juego, como se dice ahora, sin participar al Congreso, inclusive hasta se empezó a poner hasta los mismos radicales que disentían con él, que desde ese lugar va a ir como marcándose una diferencia entre Irigoyen y Alvear, entre el personalista y el antipersonalismo, que va a concluir durante la presidencia de Alvear en 1924 en la división del partido en dos. Dos partidos diferentes que se presentan a las próximas elecciones
con 2 candidaturas diferentes, Melo Gallo, Irigoyen Beiró creo que era, y sin embargo Irigoyen había causado ese fenómeno de masas y ganó las elecciones por más del 60%. Por eso se dice que son elecciones plebiscitarias, a diferencia de la primera que tuvo poquitos votos. Bueno, a ver, ¿alguna otra cosa más que yo quiero ver? El tema de la economía, la Primera Guerra, ¿lo tienen? Sí, las consecuencias de la Primera Guerra, que fue lo que tuvo que soportar Irigoyen en sus primeros años de gobierno, porque se había detenido esa economía agroexportadora y entonces no tenía recursos, más tenía en contra gran parte del Congreso. Eso también se le hizo muy difícil en los primeros años de su gobierno. Claro, no, fue un hecho que marcó para mal, digamos, le complicó absolutamente el gobierno a Irigoyen. Por eso se dicen que Irigoyen no tenía la suerte de Alvear, porque Alvear llega cuando se termina la guerra y vuelve la prosperidad. Pero Irigoyen se vio muy, muy afectado por este tema de la guerra. ¿Por qué? Porque se cortan las comunicaciones comerciales. Él declara una neutralidad. Exacto, eso es lo que más lo perjudicó, porque no se puso del lado del panamericanismo que proponía Estados Unidos y de alguna manera le hundieron creo que 3 barcos y entonces se corta esa cadena digamos, de ida y vuelta, que en materia prima y todo eso. Entonces eso es lo que más lo perjudicó a él, claro, por lo que yo leí, no sé si es lo correcto. Claro. La Primera Guerra Mundial arma esos 2 bloques que también tienen que ver con posiciones ideológicas, y en la Segunda Guerra peor, capitalismo, claro, nacionalismo y socialismo, está clarísimo. Pero en esta Primera Guerra Mundial, que ustedes capaz que se acuerdan que hubo una paz armada previa, hay un asesinato del príncipe Francisco Fernando en Sarajevo, hay un sistema de alianzas previas que desata esta guerra, y en 1917 entra a Estados Unidos, a raíz del hundimiento de esos barcos que vos decís. Alemania no tenía una marina importante, entonces decide hacer un bloqueo submarino. Claro. Mandó un bloqueo submarino sin restricciones. Vamos a bombardear al que pase. ¡Pum, pum, pum! Y en uno de esos le da un barco que se llama Lusitania, que es un barco inglés con pasajeros, y donde estaban los norteamericanos, y Estados Unidos en el 17 entra a la guerra. Ahora, este ingreso de Estados Unidos, tanto en la Primera Guerra como en la Segunda Guerra, inclina la balanza a favor de los aliados, porque los contendientes ya estaban desgastados, habían tenido 2 años de lucha, ya no tenían armas, ya no tenían recursos y todo lo demás, y ingresa con oxígeno, ayuda, terminan ganando los aliados, bueno, Estados Unidos se convierte en una potencia, pues se convierte en la gran acreedora, ¿no es cierto? Bueno, y hay una política por parte de Irigoyen y de algunos sectores más de derecha del antiimperialismo y todo lo demás, y había presión por parte los conservadores, sobre todo cuando se declaró la guerra a partir del hundimiento del barco, que muchos de los conservadores dijeron, no, nosotros tenemos que declarar la guerra. Y Irigoyen tuvo presiones de la prensa, presiones, porque era una persona así muy tosuda, que decía, ¿cómo puede ser? ¡Qué barbaridad! No quiso salirse de la neutralidad. Pero de todas maneras fue una neutralidad benévola, porque él no pudo cambiar el modelo económico, algo hicieron, porque este modelo económico agroexportador era el que les había permitido sostener los gastos del Estado, los ingresos fiscales, que hasta el día de hoy, chicos, el campo tiene un peso en el presupuesto nacional, para bien o para mal. Yo no voy a entrar en discusión, no me interesa, porque eso no me interesa. Pero en este sentido, ellos empezaron a exportar carne congelada. Bien. Y entonces, a partir
de la guerra y de sus consecuencias, a nosotros Estados Unidos, Gran Bretaña nos compraba. Gran Bretaña siempre nos compraba. Claro, pero los frigoríficos eran ingleses, no eran americanos. Claro, y después entraron a ser algunos americanos, porque ahora, justamente lo que estás diciendo es lo que yo te quería contar. Uh-huh. Inglaterra había sido la que había hecho las inversiones, la que tenía los frigoríficos, la que había hecho los trenes, bueno, toda la historia, que había invertido mucho capital acá, pero cuando se produce la guerra y se produce la decadencia económica de toda Europa, que se quedan sin recursos, no puede comprar demasiado, pero sin embargo sigue comprando un poco de alimentos, pero tampoco puede invertir como lo hacía antes. Entonces aparece Estados Unidos. Estados Unidos, que está en una situación floreciente, decide invertir en empresas acá, qué sé yo, Colgate, Palmolive, exporta o importamos de Estados Unidos si se quiere, como sea, ruedas, camiones, insumos para la industria, etcétera. Es decir, ese esquema bilateral que nosotros habíamos tenido, sobre todo en el periodo del 80 en adelante, que era Gran Bretaña y Argentina, Argentina y Gran Bretaña. en triangular. ¿Cómo? Que primero es Argentina y Gran Bretaña y después queda Estados Unidos, Argentina, Gran Bretaña. Muy bien, muy bien. Eso es lo que te quería decir. Es un Estado, es una economía triangular. ¿Qué pasa? A nosotros, nosotros le vendemos a Inglaterra. Inglaterra no nos puede comprar. Nos compra muy poquito porque está en crisis económica. Entonces, ¿qué hace? Estados Unidos invierte, pero no nos compra a nosotros. ¿Se dan cuenta? Porque no es un país comprador, es un país que invierte, que lleva a las empresas y todo lo demás, y entonces eso provoca un desequilibrio en la balanza comercial. Porque si a nosotros, como lo hizo Inglaterra, invirtiera y nos comprara, bueno, pero invierte pero no nos compra. Entonces nosotros tenemos que quedarnos con lo poquito que podemos vender en el periodo de la Primera Guerra Mundial, que es una venta de carne enlatada, porque en realidad lo demás era muy complicado, el peligro, los bombardeos, los barcos, etc. Profe, y ahí aparece el lema de comprar a quien nos compre. Claro, exactamente, muy bien. Esa era una idea de un conservador. Que dice, no, nosotros tenemos que comprar al que nos compra. Bueno, pero eso fue una expresión de deseo, porque en realidad a veces la realidad te impone otra cosa, no es lo que uno quiere. Eso fue la idea de la sociedad rural. No, comprémosle a quien nos compra. Bueno, pero la realidad fue que Estados Unidos hizo las inversiones y bueno, pero la continuidad con Inglaterra va a seguir de todas maneras. Pasada la guerra, que se recupere un poco, ya lo van a ver en el Tratado de Roca-Runciman, no sé si se acuerdan, haciendo un hilo. Bueno, para no distraernos, la economía triangular, la Primera Guerra Mundial, sus consecuencias que fueron devastadoras, porque hubo desocupación, inflación. ¿Han escuchado eso alguna vez? Sí, hasta el día de hoy. Un montón, no hay problema. No hay problema. Sigamos, total, en la fiesta. Es como Convivimos el con de eso. Pinti. Es como el ese de Pinti, que es como una máquina del tiempo, es el país, siempre lo mismo. Ay, Cambian los claro. personajes, el problema es el mismo. Claro, muere uno, pero las políticas, viene otro, pero las políticas son las mismas. Bueno, desocupación, pobreza, malestar, la ebullición de los sindicatos, sobre todo los sindicatos de izquierda. ¿Qué pasa? Ven malas condiciones de trabajo, bajan los sueldos, hay despidos, y bueno, y entonces ahí empiezan a pulular los sindicatos, ¿no? Y entonces, este tema de las consecuencias sociales de la Primera Guerra Mundial está también vinculado a otro tema que ustedes han visto,
que es el de la conflictividad social durante la primera presidencia de Irigoyen. Sí, el estallido social. Muy bien. Esta conflictividad social, que tiene 2 periodos, también, dicho sea de paso, no me quiero olvidar, está asusada, de alguna manera, por la Revolución Rusa. Si ustedes se acuerdan que en la mitad de la Guerra Mundial, Lenin hace la Revolución Rusa, termina con los zares, bueno, es el primer gobierno comunista de la historia, que proponen la desaparición de la propiedad privada, del gobierno del proletariado, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con este pensamiento del comunismo. Entonces, todo eso es absorbido por los anarquistas, en parte por los sindicalistas que eran mucho más calmos. Los socialistas, algunas eran, ya vamos a ver las diferencias, pero esta revolución rusa se sumó a la Primera Guerra Mundial. Es decir, como se dice por ahí, sobre llovido, mojado. Estaban todos alterados por la pobreza, por la inflación, porque no les alcanzaba para comprar el pan, que esto, que el otro. Los sindicatos se organizaban, protestaban y qué sé yo. Y de pronto tenemos la Revolución Rusa. Ah, no, tenían razón. Fíjense que todo lo que ellos están diciendo, que es lo que está pasando acá, la explotación del hombre por el hombre, que se concentra la propiedad privada en pocas manos, que el obrero está en condiciones miserables. Bueno, todo eso que dijo Marx, ¿se acuerda? Que inventó la palabra proletario, la plusvalía. No sé si se acuerdan de eso ustedes en filosofía. Sí, Sí. Bueno, entonces, toda esta cuestión ideológica alimenta más al descontento social y al descontento de los obreros. Estos obreros fueron asusados por estas ideologías y se habían organizado, como ya venían organizados en la etapa anterior, en 3 ramas. ¿Se acuerdan ustedes? Los socialistas, los anarquistas y los sindicalistas. Perfecto, perfecto. Los anarquistas, ¿qué querían? A ver. Derrocar el Estado. Contra las instituciones. Era contra todo el Estado. Terminar con el Estado, con la Iglesia, con todas las instituciones que eran instrumentos de opresión. Ellos creían que una sociedad se iba a organizar sola, sin autoridades. Vaya a saber, chicos, yo digo, ¿y si estuviéramos mejor si no tuviéramos Estado? Yo me lo preguntaba Buena varias pregunta. veces. No sé si sería Ya han pasado tantas cosas. Probar una más, ya a estas alturas. Claro, la justicia creo que sí, porque sería muy complicado, pero yo digo, bueno, ellos no quieren el Estado y son muy cultos los Para mí que anarquistas. tienen miedo que se les termine los cargos para cobrar todos los meses y por eso dicen, no, cuidemos el Estado. Claro, no, bueno, hagamos nosotros nuestra propia plata, porque en realidad también el Estado te roba, ¿viste? Es todo una cosa que no se puede llevar a la práctica, es muy difícil. Pero de todas maneras ellos abrevaron en Bakunin, en todos estos pensadores, que criticaban el orden establecido porque veían las distorsiones, los abusos, el enriquecimiento de los sectores que estaban dentro del Estado, los abusos de la Iglesia, que habían sido en realidad siglos de ser un factor de poder y también que había cometido muchos abusos. Bueno. Entonces, los sindicalistas no quieren nada, solamente café con leche de la mañana, todo lo demás, a todo lo demás lo vamos a matar. Además, eran violentos. Ellos decían, mi arma es una bomba. ¿Ustedes no se acuerdan en 1910, cuando Radovisky le pone la bomba a Falcón, de la cual después, en el aniversario de la Revolución, que venían los reyes, venía Clemenceau, venía la reina Isabel, me estoy yendo por las ramas, pero bueno. Entonces era todo un preparativo y este radical estaba en contra de esto, anarquista, este anarquista estaba en contra. Entonces va con una bomba, se la pone al comisario de Buenos Aires, Falcón, y lo mata. Bueno, lo ponen preso, lo llevan al sur, etc. Bueno, pero a ellos les gustaba la bomba. No había manera de comprar. Sí, porque Varela también muere por una bomba, que es el que reprimió en la Patagonia. Va un anarquista a su casa, ¡pum! Se ve que le gusta, como los fuegos artificiales, no sé.
Bueno, pero ellos decían, nuestra arma es una bomba. Esto se lo estoy diciendo como chiste, pero como para que vean que ellos tenían una actitud violenta, intolerante. No querían Estado, no querían autoridades, no querían iglesia, no querían nada. Bueno, los sindicalistas no querían negociar y participar de la vida política con el Congreso, con las organizaciones de trabajo, con fulano, con mengano. Ellos decían, bueno, no, nos vamos a reunir con el gobierno y directamente nosotros vamos a arreglar la cosa, como hicieron en la primera etapa con Irigoyen, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro. Nosotros no vamos a entrar en la cuestión violenta, pero sí nosotros vamos a estar reclamando directamente con el Estado. En cambio, el socialismo dice, sí, nosotros vamos a reclamar, pero a través de leyes. Dentro del Estado. Dentro del Estado, exactamente. Participando del Estado. Claro, el socialismo democrático, Juan B. Justo, Alfredo Palacio, bregan por los obreros, pero dentro del sistema, no se salen del sistema. Ustedes deben saber que Alfredo Palacio llegó de casualidad por un cambio del sistema electoral en 1905 y logró que se sancionara las primeras leyes sociales. La de descanso dominical, chicos. Nosotros tenemos domingo gracias a Alfredo Palacio. 1905. El primer diputado socialista que hubo en la historia argentina, exactamente. Y él siguió estando en el Congreso y siguió promoviendo leyes. En el periodo conservador también, pero hubo una gran defensa de las mujeres, de los niños, se lograron instituciones, ustedes ya deben saber un poquito. Bueno. Entonces, tenemos, ¿se quedó claro? Anarquista, bombita, le podemos poner bombita al anarquista. Acá. Claro, ahí está. ¿Se pone bombita de la película? Vamos a la miércoles. La película estaba graciosa. Bombita estaba, digamos, los anarquistas, los sindicalistas y los socialistas que participan del juego político por la vía legislativa, sobre todo. Yo voy a ser senador, diputado y voy a promover leyes sociales que favorezcan sobre todo a los más desprotegidos, a los obreros, etc. Bueno, estos mismos sindicatos que estaban instalados en la Argentina, que habían venido todos de Europa, pues todos estos son pensadores europeos, habían crecido, empiezan a tener un papel mucho más fuerte durante la presidencia de Irigoyen. Entonces, cuando se produce esta crisis de la Primera Guerra Mundial, de la baja de salario, de los desempleados, de la pobreza, etc., ellos empiezan a cuestionar, empiezan a pedir. Irigoyen dijo, desde el 17, cuando empiezan unas huelgas fuertes de los ferrocarriles y los de las vías marítimas, que eran los nervios de la economía, chicos. Si para hoy Moyano con los camiones, estamos en el horno, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, eran los que, más o menos lo mismo, pero con ferrocarril. Claro, había otros, muchos más, obviamente, pero digo, el ferrocarril que llevaba la comida al puerto y del puerto los navieros que llevaban para vender la comida a Europa, eran dos gremios muy, muy potentes. Entonces, Irigoyen, como él era personalista y le gustaba solucionar todo, dice, yo voy a ser árbitro. Ustedes no se preocupen, acá vamos a solucionar los conflictos. Bueno, entonces llamaba al empresario y llamaba al obrero y negociaban y bueno, entonces ustedes le van a subir un poco el sueldo, que esto, que lo otro. Bueno. Y en esta primera etapa de 1917 al 19, acuérdense, negoció con los sindicalistas, acuérdense, 1917, 19 sindicalistas, que son más pacíficos, ¿no? Y negoció con relativo éxito, sobre todo con los gremios de la capital, con los gremios navieros, los gremios de transporte, etc. Y cuando en el año 1919 se genera una huelga donde participan los anarquistas, que se llamó la Semana Trágica, en enero de 1919, que fue una huelga en los talleres Bacena, Nueva Pompeya. ¿Qué había pasado? No habían llegado los insumos de Europa, entonces Nueva Bacena decidió bajar los sueldos
y despedir obreros. Bueno, y ahí se armó una huelga tremenda, que después fue acompañado por otros gremios y otros obreros de otros lugares. Interviene la policía, hay muertos, bueno, esta huelga se descontrola. Dicen que Buenos Aires, todo el mundo quedó en su casa porque ya era salir a la calle era una inseguridad tremenda. Encima dicen que hacía 40 grados de calor, no había ventilador, no aire Más que acondicionado. calentaba el asunto. Peor. Porque se empezó esa semana que fue un descontrol, toda la ciudad de Buenos Aires, con los obreros circulando, la policía tirando tiros, los mismos obreros llevaban a sus muertos porque en el tiroteo bueno. Y fue tal la conmoción que hubo que la policía no fue suficiente para controlar esta situación. Porque Irigoyen decía, bueno, si hay un descontrol obrero, mando a la policía. No fue suficiente. Entonces lo mandó a su amigo general de Lepiane con el ejército. Bueno, ya el ejército, las armas, es otra cosa, ¿no es cierto? Era otra cosa ahí. Es otra cosa. Más se sumó al ejército la Liga Patriótica. La Liga Patriótica. De derecha, fundada por Manuel Carles, que es un radical, fíjense, pero él, toda esta gente que se junta en la Liga Patriótica, que estuvo seguida por el Jockey Club, por el Círculo de los Militares, por clase media, fue bastante numeroso, por chacareros, tenían miedo a los anarquistas porque tenían terror al comunismo. Era como que les había dado la impresión de que se venía la Revolución Rusa en Argentina, más o menos. Que iban a terminar con la propiedad privada, porque ustedes saben que los comunistas te quitan la propiedad privada. Era una cosa que tenían tanto temor y esa cosa de que no, que hay que terminar con todo este desorden, porque esa concepción muy nacionalista del orden, de que va a venir el comunismo. El comunismo es un terror que llega hasta Perón, ¿se acuerdan ustedes? Uy, comunismo. Sí. Que prefieren decir entrar a negociar cuando hace el discurso en la bolsa y Exacto. prefiere que mejor sean un poco para no perderlo todo. Exactamente. Fíjense que el tema del comunismo, que también viene creciendo en Europa, dice Luis Alberto Romero, se han leído el texto, es un poco un fantasma, porque tuvieron esa movilización un poco violenta, los anarcosindicalistas que tuvieron acá, la tuvieron en Patagonia, etcétera, pero no eran representativamente tan importantes como para preocuparse de esa manera. Si ustedes se ponen a ver en los resultados electorales, no hace mucho, ¿cuántos votos sacan los comunistas hasta el día de hoy? Sí, siempre son minorías. Prácticamente nada, muy poquito. Es como que no le dan bolilla a esa postura, ¿eh? No, es que no prende, no ha aprendido. Habría que estudiar más en profundidad por qué, pero no, el comunismo acá no ha aprendido nunca ha tenido un peso específico, una cantidad de obreros, de población, como para que uno esté muy temeroso. Pero toda la cuestión ideológica de que había pasado la Revolución Rusa, de que habían matado a los zares, de que se habían quedado con la propiedad privada, no sé, se generó como una leyenda que los asustó mucho y entonces la Liga Patriótica decidió participar en la represión de esta huelga de la Semana Trágica, junto con el ejército, que de una manera muy violenta, muy violenta. Ha sido una de las represiones más fuertes de la izquierda, que dice que la debilitaron bastante. Entonces, empieza esto en el 19, acuérdense. Acá empieza la otra etapa. La primera es 17, arbitraje, 19 tenemos represión violenta. Este es un caso, y el otro caso es el caso de los sucesos de la Patagonia. 1921. 1921-22, que vino un agitador, porque los peones no tenían ni mucha idea de la explotación, de los derechos. Eso hacían mucho los comunistas. Vino un agitador, que es Soto, que es un español, y se conecta con los peones y le dicen, miren las condiciones en que están viviendo. En realidad eran espantosos, como no les daban ninguna comodidad. Esto, que lo otro. Bueno, entonces se movilizan, le piden, los gobernadores dicen que les van a dar unos beneficios, no le dan los beneficios,
se vuelven a movilizar, bueno, hay queman estancias, violan mujeres, qué sé yo. El tema es que Irigoyen otra vez manda al ejército. No sabe cómo contener esto. Entonces lo manda al general Varela, que te lo estoy diciendo en 2 palabritas, ¿no? Para que más o menos sepa. Al general Varela, que declara el estado de sitio, fusila como a 1000 peones, que en esa época es mucho, no es lo mismo que ahora. Sí. Entonces fue un hecho sangriento, violento, y bueno, como les conté recién, cuando vuelve Varela, después de esta represión dice que Irigoyen no le dio mucha bolilla a Varela, miraba para otro lado. Cuando vuelve Varela, bueno, está en su casa, y cuando sale de su casa viene un anarquista, le pone una bomba y lo mata, como venganza de lo que había hecho, ¿no? Bueno, entonces tenemos, en síntesis, la etapa 1919, 17, 19, arbitraje 19, 22, van 2 veces a la Patagonia, es represión violenta. ¿Estamos con eso? Hay Sí, un grupo de profesora. gente que la nota muy calladita. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? No, profe. No, profe. ¿Están entendiendo? Sí. Bueno, estaba viendo que una cosa que también se ha mencionado es el tema de la reforma universitaria. La reforma universitaria es un hecho muy importante en la vida estudiantil e institucional argentina, que tuvo un peso muy grande en la conformación de la universidad como está ahora. Nosotros estamos sentados en bases de principio de la libertad de cátedra, de la participación de los estudiantes, de Autárquica. concursos de profesores. Esas 3 banderas las adoptó toda Latinoamérica, y bueno, y acá ese tema fue sacando a la universidad de ciertos sectores más cerrados, más conservadores, que utilizaban estos esquemas de poder en beneficio solamente de un sector de la sociedad. Por eso, la reforma del 18 que se desencadenó en Córdoba, a raíz de una movilización estudiantil, que pedía fundamentalmente una apertura de la universidad, abrir la universidad. Es decir, que no fueran solamente los patricios, los miembros de la clase alta a estudiar como era antes, sino que también fueran los de la clase media, y que pudieran ir otras personas también. Y también hay una crítica a la A los organización. programas de estudio también. Se le cortó, profesora, la... Se le cortó el video y la grabación Se y le el cortó el audio. video. Sí. Bien. No sé si está el ayudante ahí. No tengo idea, no. Sí, chicos, se cortó la videollamada. Ahí me estoy comunicando con la profe. Ah, bueno. Ok, gracias.